En este video vamos a exponer el tema particularmente del fundamento legal, que viene siendo el artículo tercero constitucional. A partir de aquí se ve, es una introducción y orientaciones generales para la evaluación de los procesos de ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos de la ley del sistema para carrera de maestras y maestros en su función docente, directiva o supervisión. Vamos a ver algunas generalidades y algunas precisiones con respecto al artículo tercero constitucional, que de esto se desprende toda la información que tiene que ver en materia educativa. Si tenemos conocimiento y dominio del artículo tercero constitucional, vamos a comprender con mucha facilidad cómo es que se plantea la nueva escuela mexicana, los planes y programas de estudio, los enfoques, las tendencias, hacia dónde vamos, qué necesitamos, está plasmado en el artículo tercero constitucional. Por eso es importante que lo revisemos como un punto determinante. Vamos a ver algunas características primero sobre las disciplinas que intervienen dentro de la materia educativa. Muchas veces nosotros trabajamos la educación como docentes, pero se nos olvida que hay tres disciplinas fundamentales que intervienen, que es la filosofía, la pedagogía y la psicología. La filosofía nos dice qué queremos de la educación, y esto está plasmado en el artículo tercero constitucional. ¿Qué queremos? El desarrollo armónico de todas las facultades del individuo, luchar contra los prejuicios, todo eso es el fundamento filosófico. Ya sabemos qué queremos, pero ¿cómo le vamos a hacer para compartir todo ese conocimiento, esa información, esa formación? Pues a través de la pedagogía. ¿Cómo le vamos a hacer? A través, pues sí, de planes y programas con estrategias, métodos, proyectos, planes de trabajo, etc. Ese es el cómo, las dinámicas educativas que vamos a realizar. Y nos preguntamos, ¿y todo esto para qué? Pues la psicología. ¿Qué tipo de individuo vamos a contribuir a formar? La psicología. Considerando estos tres aspectos, la más importante es saber de entrada qué es lo que queremos sobre la educación mexicana. Si no sabemos eso que está plasmado en el fundamento filosófico del tercero constitucional, no vamos a saber hacia dónde vamos. Por eso es importante reconocerlo. En este mismo sentido, la línea de desarrollo educativo es la filosofía, pedagogía y psicología, y que de alguna manera la vemos en el tercero constitucional, leyes secundarias, la nueva escuela mexicana y planes y programas de estudio. Aquí vamos a centrar un poquito la atención más adelante. Vamos a ver el artículo tercero constitucional. ¿Cuáles son las características que tiene, pero sobre todo la interpretación? No solamente es la lectura, sino cómo interpretar. La educación se basará en el respeto a la dignidad de las personas. Ahorita lo vamos a explicar, ¿de acuerdo? Enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, desarrollar armónicamente las facultades del individuo, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos de las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la ley del sistema para la carrera de las maestras y maestros en su función docente, directivo de supervisión, la admisión y promoción de los reconocimientos del personal que ejerce la función docente, directiva de supervisión. Vamos a ver más específicamente qué datos debemos de conocer del artículo tercero Constitución y la interpretación simple. El artículo tercero dice, fundamentalmente, toda persona tiene derecho a la educación. Si se refiere a que todas las personas tienen derecho a la educación, entonces estamos hablando que debe de ser una educación obligatoria, gratuita para empezar, ¿sí? Esos son datos muy importantes. Bueno, toda persona tiene derecho a la educación, todos, sobre todo en edad escolar, ¿sí? ¿Qué permite? Es garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Sí. Vamos a ver algunas características, sobre todo de la superior. Serán obligatorias la educación superior, lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión
permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionará medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por la institución pública. Es decir, que la educación básica, fundamentalmente, y la media superior, son obligatorias al 100% por la federación. La educación superior tiene características en una mezcla de autoridades federales y locales, y ellos establecen políticas para poder permitir el acceso, la permanencia y la continuidad de los estudiantes de las universidades, de las normales, de las instituciones de educación superior, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Aquí es importante señalar, primero, dice, además de ser obligatoria, la rectoría la tiene el Estado, si planes y programas de estudios los desarrolla el Estado, aun cuando se genera hablamos, un diseño curricular local que se tiene que contextualizar, es decir, una parte de los contenidos según la necesidad de cada entidad federativa o cada contexto. Pero le corresponde al Estado la rectoría de la educación en toda la extensión de la palabra, no nada más en planes y programas. Cuando habla que es obligatoria, tengamos cuidado con estos conceptos. Cuando se dice que es obligatoria, no es para los alumnos, es para el Estado, es para los padres de familia. El Estado tiene la obligación de dotar de todas las condiciones necesarias para que los niños y jóvenes en edad escolar tengan acceso a una educación pública, gratuita. Será universal, significa que es para todos, ¿sí? Es para todos. Recordemos, obligatorio no es para los alumnos, obligatorio es para el Estado y los padres de familia. Es universal, es para todos, no hay exclusión de ninguna naturaleza. Inclusiva, todos los niños, niñas y jóvenes en edad escolar tienen derecho a la educación, no importa su condición, su situación, su ideología, no importa ninguna característica, será pública. Es decir, todos los mexicanos tienen derecho a una educación pública que sea gratuita y laica. Si ellos escogen otra diferente, se les respeta, pero el Estado tiene la obligación de que la educación sea pública, sea gratuita. Cuando hablamos de que sea gratuita, es gratuita por ley, porque preguntamos, ¿la educación mexicana es gratuita? No, no es gratuita porque pagas cuotas. A ver, no se confundan. El concepto de gratuidad se refiere fundamentalmente que las aportaciones que den los padres de familia o los estudiantes no son obligatorias. Cuidado con eso, no son obligatorias. Son aportaciones para el mantenimiento y la mejora de las instituciones, ¿sí? Y son opcionales a quienes quieran o no hacer esa aportación. Y de ninguna forma, ninguna autoridad puede coaccionar o condicionar el ingreso o la permanencia de un estudiante de educación básica, media superior o superior. Es decir, no están obligados a dar aportaciones, no están obligados a pagar, no es una contraprestación del servicio. Si tú no pagas, no tienes educación. Eso no es correcto, es ilegal. Y laica, este concepto también ha estado muy viciado. El concepto de laicismo es una educación basada en el progreso científico. Todo lo que sea científico y comprobable es parte de la educación mexicana. Y por eso dice ajena a toda religión. Pues sí, porque la religión tiene dogmas, sí, y hay muchas aristas. Pero la educación mexicana es laica porque se basa en los principios de la ciencia, conocimientos científicos. El Estado prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. O sea, la prioridad del proceso educativo, del sistema educativo, son los estudiantes. No son los padres, no son los maestros, no son las autoridades, son los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneas y contribuyan a los fines de la educación. Es decir, tiene que haber una infraestructura adecuada para que los estudiantes y los maestros trabajen en el proceso educativo. Es evidente que falta mucho por hacer en esta materia, pero el Estado tiene que hacerse responsable por estas cosas. Esto es por ley.
No es una cuestión si nos gusta o no, y si en aquella escuela no hicieron nada y en esta sí. No, por ley todas las escuelas tienen que tener las condiciones mínimas básicas de atención a la educación. Considera la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Es decir, dentro del diseño curricular va a haber una parte, un fragmento grande, bueno, para poder contextualizar la currícula, es decir, según las necesidades y características de alguna contexto regional o local que requieran contenidos específicos a involucrar. ¿Por qué razón? Porque hay niños migrantes, porque hay regiones en zonas que son zonas totalmente agrícolas, hay zonas totalmente industriales, hay zonas fronterizas donde se hablan lenguas autóctonas o otro idioma como el inglés. Entonces todo eso tiene que regionalizarse y son las adecuaciones curriculares que se tendrán que hacer a los planes y programas de estudio locales. Y vamos a ver cuáles son las características en este principio. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Desarrolla todas las facultades. No es solamente la parte cognitiva, es la parte emocional, la parte física, la parte socioemocional. El amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz, la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos aspectos deben de ir inmersos en la formación de un estudiante. Insistimos que el desarrollo armónico no es centrar la atención en los contenidos de aprendizaje como conocimientos únicos. El conocimiento tiene que transformar el pensamiento del individuo, ¿sí? Y precisamente que contribuya en ese desarrollo armónico, no nada más cognitivo. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género, una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Es importante ver, cuando hablamos de la perspectiva de género y una orientación íntegra, estamos hablando que tenemos que aprender a tener una real convivencia entre todos los seres humanos, en particular entre los mexicanos, ¿sí? Y no generar distinciones de inferioridad o de superioridad por ser de un género o de otro, o tener alguna tendencia en particular. No, tenemos que ser respetuosos ante esa situación y darnos cuenta que todos los seres humanos que vivimos en una comunidad, no importa el género, tenemos que tener un trato igualitario. Por eso se plantea de la incorporación de todos estos contenidos, que muchos de ellos pues pueden no ser novedosos. Lo importante no es tanto las asignaturas, las materias que se vayan a impartir, sino los contenidos que se traten para desarrollar ciertas capacidades, habilidades y sobre todo actitudes que generen un desarrollo humano correcto y adecuado. Eso es lo más importante que debe estar dentro de planes y programas de estudio. Contribuirá a la mejor convivencia humana, respeto por la naturaleza, diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Cuando hablamos de la mejora convivencia humana, necesitamos vernos como mexicanos, no porque vivas en el norte o en el sur o en el centro, eres diferente, eres mexicano y como mexicanos tenemos que desarrollar una mejor convivencia entre nosotros, ¿sí? Dignificar a nuestra gente, ser solidarios.
no ver con prejuicio alguno porque pertenecen a un cierto sector, a una región, una religión, etcétera. No, somos humanos. Las características del origen de cada ser humano no es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Uno nace en un seno familiar, en una comunidad, con una familia X, o sea, son cuestiones de carácter natural. Entonces lo que tenemos que generar es cero prejuicios para una mejor convivencia. O sea, nada de lo otro cambia a las personas. Será inclusivo. El objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Todos tenemos derecho a incursionar dentro de la materia educativa. Podríamos hablar en igualdad de circunstancias, pero también con equidad, es decir, darle más a quien más necesita o apoyarle más. Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Eso es importantísimo. Todos somos iguales, todos somos mexicanos. Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Será de excelencia. Ya no se habla del concepto de calidad. La calidad es un principio de competencia empresarial y desgarradora. Se habla de una educación de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, es decir, aprovechar las capacidades individuales de grupos, los colectivos, para desarrollar esas capacidades, esas habilidades, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad, verlo diferente. Esta es la parte sustantiva del artículo 3 constitucional, pero también recomendamos que lean más detenidamente las generalidades, no especificaciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, cuál es su función y qué organismos permanecen o prevalecen en el Comité Nacional de Mejora Continua de la Educación, que viene siendo la Junta Directiva, que está plasmada en el 3 constitucional, las responsabilidades que tienen, el tiempo que van a durar, y el Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano. Estos tres son las estructuras que manejan el Sistema Nacional de la Mejora Continua de la Educación y que tiene que ver mucho con que ellos van a dar las orientaciones, van a dar las recomendaciones para todos los procesos educativos que sean necesarios. Son expertos profesionales en la educación que conocen perfectamente todos estos procesos, de tal forma que al margen de la Secretaría de Educación está el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Hay que leer estas características y obvio que nos tiene aquí el sistema para la carrera de maestras y maestros. Ahí también hay que ver los indicadores más importantes que nos pueden servir para poder comprender cómo podemos participar en esos procesos de promoción horizontal y vertical, muy similar a lo de carrera magisterial y también al escalafón vertical para poder tener puestos directivos. Bueno, esto es con respecto al artículo 3 constitucional y algunas de sus generalidades. Muchas gracias.